Hubo un tiempo en que los gritos del pueblo de Israel no eran oraciones, eran lamentos. Esclavos en Egipto, pisoteados, silenciados, forzados a construir imperios ajenos mientras sus propios sueños eran enterrados con cada ladrillo de adobe. Pero, ¿qué pasa cuando la opresión llega al cielo? Dios escuchó, Dios descendió y decidió actuar. Y su respuesta no fue un ejército, no fue una tormenta. Fue un hombre tartamudo llamado Moisés, un fugitivo, exiliado, cargado de miedos y sin embargo elegido. Dios le habló desde una zarza que ardía sin consumirse. He visto la aflicción de mi pueblo. Ve y saca a mi pueblo de Egipto. ¿Moisés? ¿El que huyó? ¿El que dudaba de sí mismo? Sí. Porque cuando Dios llama, Él no busca perfectos, busca dispuestos. Y así comenzó la misión más imposible de la historia: liberar a un pueblo esclavizado por el imperio más poderoso del mundo. Pero Faraón no era fácil de quebrar. Su corazón estaba endurecido, y entonces vinieron las señales, las plagas, el caos. Dios no solo quería liberar a su pueblo, quería demostrar que ningún trono, ningún rey y ningún dios falso podía compararse con él. La confrontación no era solo entre Moisés y Faraón, era entre el creador del universo y un sistema que se creía invencible. Y cuando finalmente Faraón dijo, «Váyanse», el pueblo hebreo no solo salía de Egipto, salía de siglos de dolor, pero la historia apenas comenzaba. El pueblo de Israel avanzaba. Atrás quedaban los látigos, los ladrillos, el dolor. Por primera vez, eran libres. Pero esa libertad no tenía caminos pavimentados ni guías claras. Era un desierto, calor, arena y preguntas. ¿A dónde vamos? Y si Faraón cambia de opinión, ¿por qué no tomamos una ruta más fácil? Y entonces, la peor pesadilla. Egipto venía tras ellos, no con palabras, con carros, lanzas y un ejército furioso. Faraón no solo se arrepintió, se vengó. El pueblo miró hacia atrás y vio el polvo del enemigo. Miró hacia adelante y vio el mar rojo. Atrás, muerte. Adelante, lo imposible. Y comenzaron a gritar, ¿acaso no había tumbas en Egipto que nos trajiste a morir aquí? Aquí es donde el guión de cualquier historia humana termina, pero esta no es una historia humana, es divina. Moisés, mirando el mar que no se abría, dijo algo que cambiaría la historia. No teman, estén firmes y verán la salvación del Señor. Y si tus momentos más desesperados no son tu final, sino el inicio del milagro, y si ese mar frente a ti está esperando que des el paso para abrirse. Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Y Moisés levantó su vara. El viento sopló. Las aguas se separaron como si obedecieran al mismísimo autor del universo. Un muro de agua a la derecha, otro a la izquierda, y en medio, un camino seco. Lo que parecía la trampa final se volvió el escape más épico jamás contado. El pueblo avanzó, y Egipto, ciego de rabia, lo siguió. Pero el mar no les obedecía a ellos. Y en un instante, las aguas volvieron a su lugar. No quedó un solo enemigo en pie. Y aquí es donde el mensaje se vuelve personal. ¿Cuántas veces te has sentido así? Atrapado entre un pasado que te pisa los talones y un futuro que parece imposible de alcanzar. El miedo paraliza, las voces internas te acusan, pero ahí, justo ahí, Dios sigue abriendo caminos donde no los hay, porque el mar
nunca fue el obstáculo, fue el escenario del milagro. El mar se cerró. El ejército egipcio desapareció en cuestión de segundos. El estruendo de las aguas apagó los gritos de guerra, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier sonido. Los israelitas, aún con los pies mojados por la arena húmeda, quedaron atónitos. No entendían del todo lo que había ocurrido, pero sabían que jamás volverían a ser los mismos. Allí, frente al mar que acabaran de cruzar, se encontraron por primera vez verdaderamente libres, no solo de Egipto, sino de su esclavitud interna, de su temor, de su falta de fe. Habían visto con sus propios ojos cómo Dios rompía leyes naturales para rescatarlos. Ya no era solo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era su Dios, un Dios cercano, real, poderoso. Entonces comenzaron a cantar. Moisés alzó su voz, Miriam tomó un pandero, y todo el pueblo cantó una canción que no fue escrita con tinta, sino con lágrimas y asombro. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha salvado. Porque a veces el canto más puro no nace del gozo, sino del quebranto. Pero el éxodo no termina con el mar. Era apenas el comienzo de una travesía. El desierto estaba por delante, la tierra prometida aún lejos. Y allí es donde muchos se equivocan. Pensamos que cruzar el mar es el final, pero no lo es. Es la entrada a una vida nueva, una etapa donde debemos aprender a confiar, obedecer, esperar y caminar por fe, no por vista. Dios no solo quiere sacarte de Egipto, quiere sacar a Egipto de ti. Porque la verdadera libertad no es solo geográfica, es espiritual. Es dejar atrás las cadenas que no se ven, la culpa, el miedo, la esclavitud del no puedo. Este relato no es solo historia, es una metáfora viva de nuestras propias batallas. ¿Cuántas veces has estado frente a tu propio mar rojo? ¿Cuántas veces has sentido que el pasado te persigue y que no hay salida? Dios aún abre caminos en lo imposible. Aún pelea por ti cuando sientes que todo está perdido. Aún transforma la desesperación en testimonio. Así que si hoy estás en medio del desierto o frente a un mar que parece imposible de cruzar, recuerda, Dios no te trajo hasta aquí para abandonarte. Te trajo para mostrarte que Él sigue siendo el mismo, el que abre el mar, el que convierte el pánico en paz, el que escribe historias de salvación en medio del caos. Y cuando el mar se abra, no dudes, da el paso.